una de las virtudes más destacadas del hombre, del ser humano, es la creatividad. ¿Y cómo se expresa eso? Se expresa a través de la inventiva del hombre, de esa genialidad que cada uno tiene, donde se imagina cosas y las lleva a la práctica. Se imagina ideas, se estructura ideas y luego las lleva a la práctica. Y la forma más potente de la expresión que tiene la creatividad es el arte, ¿cierto? El diseño, esa necesidad que el hombre tiene de expresar lo que hay en su alma, desde su razonamiento y desde su alma, y desarrollar cosas nuevas que no existían, que se produjeron y que nacieron en su inventiva, en su mente, en su corazón, en sus sentimientos, en lo que sentía, y fueron tomando cuerpo hasta transformarse en una expresión concreta, en este caso una expresión de arte. Qué extraordinario es ver una pintura que sale de la idea de una persona, de la expresión más profunda de una persona. Un buen texto, un diseño. ¿Cómo hay personas a las cuales se le ocurren cosas tan extraordinarias? Cosas que no existían y luego toman forma, cobran realidad. Pues bien, desde mi punto de vista, creo que Dios es el excelso creativo. No sé si está bien la denominación. Es el supremo creativo. Él creó todo lo que existe. Y es muy interesante cuando uno observa algunas de las creaciones de Dios. Las flores, los animales, lo intrincado de algunos sistemas que creó Dios. El cuerpo humano mismo. Todo lo que tiene que ver con la genética de los seres humanos. Hay cosas que son misteriosas que aún no llegamos a comprender profundamente y que tienen que ver con lo que una vez se originó en el corazón de Dios, en la creatividad de Dios, y luego cobró vida. Entonces, la creatividad es un elemento muy importante, es una virtud básica, es una virtud que yo en lo personal aprecio mucho. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Qué comenzó a suceder hace unos años atrás con mayor fuerza? Quizás siempre existió esto que voy a mencionar, pero ¿qué comenzó a pasar hace un tiempo atrás? Unos años atrás, cuando se abrió paso la Internet, la red de información más grande que existe. Hoy día ya es un monstruo gigantesco, como diría León Gieco, un monstruo grande que pica fuerte, que pisa fuerte. Muy bien. Por supuesto que la irrupción de esta red tan importante de información nos hizo ingresar a un mundo que es, como lo dijo McLuhan, que es como una aldea global, es decir, donde todo se conoce, donde la información está en un gran pozo, en un gran archivo gigantesco, monstruoso, donde si uno quisiera ver todos los videos que hay en YouTube, se demoraría 200 años, 300 años. La información es inmensamente grande. Por lo tanto, uno tiene acceso a ver la obra de otros, ¿no es cierto? Lo que otros hicieron. Entonces, ¿qué comenzó a pasar? ¿Qué comenzó a suceder?
comenzó a suceder que alumnos en la universidad descubrieron que era muy sencillo entrar a esta red y comenzar a averiguar sobre temas que ya habían sido desarrollados por otros. Y entonces, ¿qué es lo que dijeron? ¡Oh, buena idea! Los puedo bajar, los puedo copiar, no se olviden de ese concepto, copiar. No, los puedo copiar y entonces los escribo en mi notebook, los transformo o los copio o los puedo transcribir incluso y los presento como un trabajo mío. Genial. ¡Pah! En el corto tiempo, los académicos de la universidad, los docentes, comenzaron a darse cuenta de este fenómeno, porque quizás ellos también lo hacían cuando confeccionaban sus papers. Entonces, comenzaron a darse cuenta que este fenómeno empezó a arruinar la individualidad de cada uno de los educandos. Entonces dijeron, esto no puede ser, porque estamos evaluando el trabajo de una persona que está presentando algo que otra persona realizó antes. Y eso es falsificación. Se conocía desde hace mucho tiempo el concepto de plagio, que estaba remitido básicamente a los escritos o a las canciones. Se hizo conocido ese concepto cuando se conoció que un compositor copió una canción de otro y la hizo famosa, y luego el compositor original reclamó sus derechos y finalmente se descubrió que había sido un delito. Entonces, bueno, ¿qué comenzó a suceder en las universidades? Comenzó a suceder que diseñaron algunos programas que descubrían inmediatamente cuando un estudiante presentaba un trabajo o un artículo, un ensayo que había sido copiado de internet. Entonces el profesor ponía en acción la aplicación y descubría inmediatamente la falsedad. Bueno, algunos lo encontraban legítimo. ¡Oh, qué bonito! Copiar no era como, empezó a pensarse como algo genuino, legítimo, pero al corto tiempo se determinó que no lo era tanto, que en el fondo era copiar, falsificar, actuar con dolo, etc. Entonces, no solo eso, sino que también se empezaron a copiar todo tipo de ideas. Y Internet tuvo la necesidad de crear un sistema de protección de los derechos de creativos, de los derechos intelectuales, ¿no es cierto? Se llamó Creative Commons, ¿cierto? Que es una forma de proteger la obra de cada persona, que es genuinamente y legítimamente de esa persona, y nadie tiene el derecho a robarse lo que otra persona crea. Bueno, estoy haciendo esta introducción porque me parece que es importante que nos demos cuenta que en la iglesia ha pasado lo mismo. Un tiempo atrás compartí en un lugar y dije que había descubierto que había pastores o personas que predican o que enseñan, que bajaban los sermones de internet. Y descubrí que había un sitio específico que se llamaba en inglés Preach It, es decir, predícalo, preachit.org, preachit.org, que era cosa de meterse ahí, poner el tema que uno le interesaba y aparecía 200 temas respecto de eso. Entonces era una cosa facilita, digo. Entonces era cosa de apretar un botón, doble clic, se abría, después bajar, listo. Ya todos sabemos cómo se operan estos avances tecnológicos. Es muy fácil. Copiar y pegar es una acción sencilla, muy fácil y muy tentadora también. Pero ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar que las personas que compartían
la palabra, la enseñanza de Jesús, ¿no? Ya no oraban. ¿Para qué? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Para qué orar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué trabajar durante la semana? ¿Para qué investigar? ¿Para qué escribir? ¿Para qué redactar algo? ¿Para qué elaborar ideas? ¿Para qué enlazar y contactar cosas? ¿Para qué buscar y hurgar y escudriñar las escrituras? ¿Para qué? Si era más fácil ir a uno de estos sitios, hacer doble clic, bajarlo y luego ponerlo en una hoja y enseñarlo. Ahora, yo digo, ¿está bien o está mal? Pues está bien si yo comparto parte de ese trabajo, parte de esa obra creativa de alguien que se dio el tiempo, que hizo el esfuerzo, y entonces yo lo pongo entre comillas y digo, esto lo escribió tal persona y lo cito acá porque me pareció interesante y luego en base a eso desarrollar mis propias ideas. Está bien, eso se hace en papers, en trabajos, en ensayos, se hace. Y uno pone ahí una estrellita y va abajo a pie de página y en el pie de página aparece, o al final dice lo que cita uno y da la fuente original, ¿cierto? O finalmente, al final de una novela, de un libro, lo que sea, pone la bibliografía, o sea, es decir, qué libros consultó, de dónde sacó el elemento que usa en su trabajo. Eso es lo que corresponde hacer, eso es lo correcto, eso sería lo correcto. Hasta ahí podríamos decir, bueno, sí, en parte, sí, está bien que pueda sacar ideas de allá, ideas de acá, ideas de allá, ideas de acá, qué sé yo. Hay muchos que usan anécdotas para enlucir sus sermones, sus prédicas, y hay libros de anécdotas. Entonces uno puede comprar un libro o meterse a internet y buscar un sitio de anécdotas. Y puede sacar, bueno, eso es distinto porque son anécdotas de uso público, son de conocimiento público, no es algo que uno tenga que escribir y que tenga que salir de la creatividad de uno. Es distinto eso, distinto usar ciertos elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esta gran red global arruinó la creatividad en esos términos. Y muchos decidieron ir por el camino más fácil y desecharon la búsqueda de Dios, desecharon el esfuerzo, desecharon las rodillas, desecharon el usar su experiencia personal para plasmarla en una enseñanza. Bueno, y lo peor sucedió con la música. Recuerdo un avivamiento que hubo a fines de los 60, principios de los 70, ¿cierto? Que involucró incluso a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿cierto? De ahí surgieron los que se llaman católicos carismáticos, pero también ese avivamiento que sucedió en todo el mundo también tocó a las iglesias históricas, evangélicas, a las iglesias protestantes, también las tocó. Acá en Chile, básicamente, ese avivamiento partió de la iglesia anglicana, básicamente, increíble esto. Luego tocó a otras congregaciones que decidieron en muchos casos expulsar a las personas. Bueno, en esos tiempos de avivamiento no había de dónde sacar canciones de adoración, canciones de alabanza que expresaran exactamente lo que significa la adoración y la alabanza. Entonces hubo que crear. Las canciones que se cantaron en ese tiempo surgieron de la creatividad de una localidad particular, de la expresión de un grupo, de cómo experimentaban a Dios, cómo experimentaban a Cristo. Y en esos términos empezó a surgir la necesidad de expresarlo a través de canciones. Y eso le dio una riqueza enorme, canciones que hasta el día de Dios subsisten. Sin embargo, por ahí por los años 80, vino, entre comillas, la bendición de recibir material de otras naciones,
llegó la influencia mexicana en las canciones, ¿cierto? De Centroamérica. Empezaron a llegar material de música. Y luego comenzó a llegar material de Australia, ya saben ustedes a qué me refiero. Y entonces la gente dijo, ¡oh, qué rico! Es más fácil copiar que crear. Y ahí se arruinó todo lo que el Espíritu Santo, que es el genio de Dios, que es la esencia de Dios, que quería plasmar en nuestras vidas y a través de la creatividad que Dios había puesto en nosotros, lo que es la verdadera adoración y alabanza que fluye de una experiencia personal y de una experiencia de una localidad, de un grupo, de una congregación, que obedece a la experiencia de vida de un grupo de personas y que expresa a Dios desde lo más profundo aquello que ha sido la obra de Dios en las vidas de ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recibirá con mayor regocijo Dios? ¿Aquello que nosotros copiamos y que corresponde a experiencias de otros? ¿O aquello que surge de nuestra propia creatividad y de nuestra propia expresión original?